al programa de predicación, testimonios y enseñanza bíblica del Señor Somos, solo por Telemarcovia HD. Queremos darle gracias primeramente al Señor, ¿verdad? Porque Él ha sido fiel para con nosotros, para con nuestro ministerio. Quiero presentarme también. Mi nombre es Javier Colado, pastor del ministerio Iglesia de Dios, La Puerta Estrecha. Es un ministerio pentecostal. Y aquí está pues mi hermano Mario, ¿verdad? Hermano Mario Rivera, Dios me le bendiga. Gracias decíamos al Señor porque nos da esta oportunidad, gracias también a este canal, porque esta es lo que el Señor nos ha mandado, ¿verdad? A predicar su palabra, anunciar su venida, a anunciar, ¿verdad?, que Él está a las puertas ya de venir por su iglesia. Así que todo lo que ha venido de parte de Él para nuestras vidas, agradecemos profundamente a Él y a todas aquellas personas, los recursos y los medios que Él pone para nosotros poder llevar a cabo el trabajo que Él nos ha encomendado. Antes de esto, antes de comenzar, pues ya con más y explicar un poco más lo que consiste el programa, presentar el ministerio, ¿verdad? Pues vamos a hacer una oración, ¿verdad? Como siempre, todo acto que nosotros hacemos, siempre lo encomendamos al Señor. Y vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y el poder, Señor. Hoy ponemos en tus manos, Señor, que damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde, Señor, que nos has permitido poder estar, Señor, delante de tu presencia, de poder llevar esta palabra, Señor, esas buenas nuevas de salvación, Señor, en esta tarde, Señor. Así es, Señor, que puedas bendecir este ministerio, que puedas bendecir, Señor, grandemente este canal, que puedas bendecir esas almas, Señor, que van a poder escuchar de tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque nos has permitido, Señor, poder, así es, Señor, poder llegar, Señor, a aquellas almas que aún no te han conocido, Señor. Que sea de gran bendición, Señor. Bendice cada hogar, la intimidad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sabemos que hay victoria en ti, Señor. Sabemos que hay necesidad de ti. Así es, Señor. Tuya es la gloria. Así es, Señor. Amén y amén. Bien, gloria a Dios. Les comentaba, ¿verdad?, que somos Iglesia de Dios, pues La Puerta Estrecha. Somos un ministerio de denominación pentecostal. Estamos ubicados en Barrio Camposol. Somos un ministerio que venimos comenzando, pero con todo el deseo, con todo el ánimo de predicar la sana doctrina. Y hoy se nos ha presentado, ¿verdad?, este reto, y comenzamos, ¿verdad?, queriendo llevar la palabra, el mensaje de Dios enfocado pues a todos los jóvenes. El programa se llama Del Señor Somos porque es un lema que nosotros usamos, ¿verdad?, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, que todos le pertenecemos al Señor. Los jóvenes, los niños, los niños, los adultos, todos le pertenecemos al Señor, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, ese lema nosotros lo usamos siempre en nuestro ministerio y nuestra iglesia, y así le hemos llamado a este programa. Y este programa pues va enfocado a los jóvenes,
con el deseo y la intención, ¿verdad?, de predicar la palabra del Señor como corresponde, ¿verdad?, en estos tiempos tan difíciles que la juventud, ¿verdad?, atraviesa, los niños, ¿verdad? Tenemos el deseo, ¿verdad?, también de más adelante también proyectar este programa también para niños, programas especiales para niños. Bueno, el deseo es crecer en esto, el deseo es que poder llegar hasta donde Dios nos permita llegar, siempre con el deseo de bendecir las almas y las vidas, ¿verdad?, que quieran recibir la palabra del Señor. Así que los invitamos a seguir siempre en sintonía de este canal y de este programa y a la expectativa, ¿verdad?, de lo que nosotros les podamos ofrecer con la ayuda del Señor y sobre todo pues la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Entonces también voy a dejarle un espacio a nuestro hermano Mario, ¿verdad?, para que también exprese sus palabras de bienvenida y luego continuemos. Gloria a Dios. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque hoy tenemos ese privilegio de poder llegar a aquellos que aún no han conocido de su palabra, a aquellas almas que aún no han conocido del Dios Todopoderoso que por medio de Él pues podemos estar hoy aquí, hermanos. No estamos aquí porque nosotros queremos, es porque Dios sigue tocando puertas, Dios sigue tocando sus corazones. Nosotros pertenecemos al ministerio pues, de la iglesia Puerta Estrecha, comentaba el pastor, y es una bendición poder llegar hasta la intimidad de sus hogares, poder compartir esta hermosa palabra que estamos siendo instruidos, que estamos siendo enseñados. Damos gracias a nuestro Señor Jesús porque podemos llegar hasta la intimidad de sus hogares para poder compartir testimonio, poder gozarnos en esas alabanzas, poder compartir, hermanos, de ese gozo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, y esperamos pues que sigan conectándose, esperamos que estén siempre en sintonía, a medida de verdad que vayamos desarrollando el programa, pues van a ir conociendo la dinámica, conociendo testimonios, y espero que sea de gran bendición. Si usted está ahí conectado, pues no cambie la sintonía, ¿verdad? Siempre vamos a estar ahí, estamos fuera de teléfono también, si hay peticiones de oración, si hay personas que realmente gustaría acercarse y conocer al Señor, pues damos la bienvenida a todos, hermanos. Amén, gloria a Dios. Muy importante, ¿verdad?, lo que dice hermano Mario. No estamos aquí, ¿verdad?, porque solamente lo deseemos. Es que el Señor también ha puesto este proyecto, ¿verdad?, en nuestras manos y claro, ¿verdad?, lo que viene del Señor lo recibimos y estamos abiertos pues también para toda solicitud de oración o petición de oración. Así que vamos a continuar, gloria a Dios. Le mencionaba pues que el Señor, para la gloria y honra de Él, pues es un privilegio para mí. Él me ha puesto pues a administrar, ¿verdad?, este ministerio, Iglesia de Dios La Puerta Estrecha. Es un honor para mí, lo hacemos de todo corazón. Ya tengo 2 años y medio de estar por ahí. Pues es un ministerio, ¿verdad?, le mencionaba que comenzamos pues ahorita estamos comenzando y esperamos, confiamos en el Señor, estamos pidiendo pues poder llegar a más. Ya estamos trabajando, el ministerio tiene 4 años de estar trabajando, yo tengo 2 y medio ya de estar pastoreando. Tenemos ya algunos miembros ya congregados y vamos hermanos, pidiéndole al Señor que nos ayude a crecer espiritualmente, primeramente, y en todo pues lo que concierne al trabajo de la obra del Señor. Y pues también con respecto a este crecimiento, pues también compartirles que tenemos una campaña, nuestra primera campaña evangelística para el último fin de semana de este mes. Tenemos fechas confirmadas entre 27 y 28, ¿verdad?, de este mes de enero, probablemente hasta el 29, pero fechas confirmadas tenemos 27 y 28 de este mes de enero, así que están pues todos cordialmente invitados. Esto va a ser en el campo Relámpago, ¿verdad?, del barrio Alegría. Entonces estamos todos invitados. Y le mencionaba pues ya tenemos
2 años y medio de estar por ahí. Hermano Mario pues ha estado desde un poco antes de mi inicio ya, cuando comencé a pastorear. Él es, verdad, también encargado de la alabanza, verdad, en el ministerio, encargado del evangelismo. Pues el Señor le ha puesto, verdad, le ha dotado de mucho para poder servir en muchas áreas, y ahora pues está aquí, verdad, también. Pronto vamos a tener nuevos y otros hermanos también, invitándolos. Por eso le decimos, pues, esté a la expectativa de lo que vamos a traer. Quiero comentarle pues un poco, verdad, de mi testimonio, compartiendo su testimonio, porque es bueno, verdad, que exaltar el nombre del Señor, y todo testimonio genuino y verdadero, íntegro, pues ese es el deseo, realmente, que el nombre del Señor sea glorificado. No estamos aquí para jactarnos, no estamos aquí para vanagloriarnos de nuestra vida pasada, de querer traer a la memoria a veces hechos vergonzosos que vivimos, verdad, en nuestro pasado, o deleitarnos en el pasado. No, la intención y el deseo es de que el nombre del Señor sea glorificado, y si a través de algún testimonio pues alguien de alguna manera pues se siente bendecido, pues gloria al Señor, y haya algo pues que le sirva de edificación, pues igualmente la gloria y la honra sea para el Señor. Bueno, yo quiero contarle que yo crecí en un hogar cristiano. Yo crecí en un hogar cristiano. Mi papá, el que me engendró, pues yo no me crié con él. Realmente pues llegué a conocerlo ya hasta como unos 7 años. Pero sí, desde que yo tengo memoria, pues, porque los niños, verdad, está comprobado que ellos comienzan a tener memoria ya de los 4 años en adelante. Ellos tienen la capacidad ya de ir guardando recuerdos o almacenando recuerdos en su memoria, y de ahí yo tengo mis recuerdos. Pero sí recuerdo, verdad, a un hombre hablándome siempre de la palabra de Dios desde mi niñez, como les digo, desde que yo tengo memoria. Y ese hombre pues se llama José María Dais, que él es, verdad, mi papá, para la gloria del Señor, es el esposo de mi mamá. Y él llegó pues a la vida de mi mamá, y ellos comenzaron a buscar de Dios. Entonces, desde que yo tengo memoria, verdad, yo los conozco a ellos como personas que buscaron de Dios. Mi infancia, sí creo que viví una bonita infancia. Pues siempre no fuimos ricos, no fuimos gente de posición, por decirlo así, privilegiada. Pero gracias al Señor sí puedo decir que mi vida pues fue bendecida. Tuve el cariño, la protección pues de un hogar, no solamente de unos padres, sino también, verdad, de una abuela que hacía su función como de una segunda madre. Pero sí, habían ciertas cosas en mí, un pensamiento que siempre desde mi niñez llegó a mí, y es que yo me sentía que era una persona diferente. Yo sentía, verdad, en mi forma de pensar, que yo no encajaba en este mundo, que había algo en mí, una forma de ver las cosas diferente, una manera de pensar diferente, y esto me llevó a muchas situaciones, me llevó a querer escapar de algún modo. Siempre estaba el consejo de la palabra, pero siempre era como mi última opción. O sea, recurrir a Dios, recurrir a la palabra, pues no, la verdad no lo tenía siempre en mente. Y resulta que luego viene, verdad, la etapa de la adolescencia. Y en esa etapa de la adolescencia realmente yo no sabía quién era. Sentía mi personalidad no estaba realmente definida. No sabía verdaderamente qué quería hacer o qué pensar de mi vida. A veces quería hacer
médico, a veces quería ser abogado, a veces quería ser ingeniero, para que usted se tenga una idea, ¿verdad? De esa inseguridad que yo viví. Y esto fue algo que pasó desapercibido, ¿verdad? Por mis padres. La verdad no porque ellos hayan sido despreocupados o hayan sido unos malos padres. La verdad es que los hijos, pues, el último amigo que nosotros recurrimos son nuestros padres. Los padres son los últimos que se enteran de las cosas que nosotros hacemos. Y eso es natural, pues, prácticamente en todas las familias, no precisamente porque sean descuidados. Y por ejemplo hay un error que cometen algunas personas, ¿verdad? Cuando Dios nos ha transformado. Y yo nunca he compartido eso, voy a hacer un paréntesis aquí en mi testimonio. Yo he escuchado testimonios de personas que anduvieron en alcoholismo, en drogas, en pandillas, bueno, y en tantas cosas, que dicen, ellos siempre dicen, es que mi padre no me puso la atención que me debía poner. Entonces le echan la culpa al padre. Y otros dicen, es que mis papás eran demasiado estrictos. Ajá, pero la cosa es que siempre tienden a echarle la culpa al padre, ¿verdad? O sea, porque fueron muy estrictos, o porque no les ponía atención, o porque la abandonó, o por la razón que sea, ¿verdad? Pero creo que nosotros debemos aprender a ser responsables de nuestros hechos y nuestros actos. Y por ahí empieza la obra del Señor. Bueno, y entonces, volviendo al testimonio, llegó a ese punto donde yo no sentía nada definido, ni siquiera sabía qué quería hacer, solamente ese sentimiento de que yo era diferente en este mundo, que yo no encajaba en este mundo. Comencé a poner la mirada en cosas que no tenía, quité la mirada de las cosas que tenía, de las bendiciones que Dios me había hecho participar, a mí y a mi familia, y quité la mirada de eso y comencé a desviarme. Luego comencé a refugiarme en la música, pero no en el sentido de volverme un músico, sino me encontré con dos géneros de música, que fue el rap, ¿verdad? Y el rock. Pero luego el rap pues fue sustituido rápidamente, realmente, y luego comencé a sumergirme en ese mundo del rock. Yo recuerdo que algunas canciones, las primeras que yo escuchaba, ¿verdad? Eran unas de Linkin Park, siempre hemos sido amigos. Así es, y sí, porque con hermano Mario, pues desde muy pequeño, pues de edad fuimos amigos, y entonces él me decía, pues, bueno, y muchos miembros de la familia me decían que por qué me gustaba esa música. Pero por qué me gustó a mí al principio, porque cuando yo escuchaba a aquellas personas pues cantando y pegaban unos gritos desgarradores, y yo lo hacía también, yo gritaba y yo sentía, por decirlo así, como un desahogo, como un alivio. Y claro, eso fue avanzando más. Los que saben de esas cosas y de esos géneros, pues uno comienza con géneros así comerciales, leves, suaves, pero ese mundo me fue atrapando en mí, ese mundo me fue atrapando y me fue atrapando ese mundo de tinieblas. Fui llenándome de tantas cosas horribles en mi mente, en mi corazón. Comencé a alejarme más y más de Dios, y a medida iba creciendo, ¿verdad? Luego eso fue como a los 15 años, 16 años, 17 años, 18 años, y aquello se iba volviendo más perturbador dentro de mí. Llegó hasta un punto, pues, donde, claro, porque las letras y la interpretación de esas letras alimentaban eso en mí, que yo me sentía diferente, porque indiscutiblemente pues eso es una música totalmente diferente, rompe con muchos de los esquemas, ¿verdad? De música popular, y entonces yo sentía la identificación, pero me llevó a cosas muy malas, me indujo a cosas muy malas, muy oscuros, deseos a veces hasta de morir.
deseos hasta de renunciar pues a todo lo que, a muchas cosas pues de mi vida, incluso renunciar pues hasta mi propia vida. Esto me llevó a querer atentar contra mi vida muchas veces, pero también pues todos los días para mí eran tristeza, era angustia, era un hastío tremendo, o sea, yo no me sentía bien absolutamente con nada, y toda mi familia, las personas cercanas, compañeros de colegio, compañeros de universidad, para ellos todo esto pasaba desapercibido, o sea, nadie se daba cuenta de eso. Esto suena como a canción, ¿verdad? Pero es cierto, yo por las noches era como, era mi yo en las noches me atacaba aquella tristeza, me atacaba aquel resentimiento, como un resentimiento contra la sociedad, contra absolutamente contra todo, y lo que yo le mencionaba con que yo me lamentaba por todas las cosas que no tenía o que carecía o que mi familia carecía, y en eso estaba mi mirada, pero ahora yo me doy cuenta, ¿verdad?, que todo eso Dios lo permitió para que yo pudiera experimentar todo eso. Ese dolor, esa angustia, esa tristeza, esa depresión. También pues en ese jugar, ¿verdad?, con todas estas cosas, Dios también me dio la oportunidad de compartir unos años con mi papá, el que me había engendrado. Él pues vivía en mejores condiciones, ¿verdad? Quizás de las que nosotros, hablando económicamente, tuve por decirlo así, la oportunidad me acuerdo que él tenía 2 carros, tenía uno para trabajar y otro solo era para pasear. Yo tenía pues de andar en los 2 carros, o sea, no éramos como les digo, millonarios o ricos, pero dinero en la bolsa no me faltaba, siempre me vestía bien, podía decir puedo montar a esta mujer a este carro, y para eso, para mí, no fue cosa que, por decirlo así, como no vayamos a malinterpretar, ¿verdad? Decir que yo tenía que esforzarme a luchar para eso. Entonces, Dios hasta cierto punto permitió que yo experimentara y viviera todo eso. Y gracias a Dios llegó el tiempo, ¿verdad?, donde todo esto, la oscuridad pues que me absorbía de esa música, la cual yo pasé muchos años, llegó a la edad como de 22 años cuando yo pensé que ya era la edad cuando yo comenzaría a madurar, pero resulta que esa música nunca me soltaba, y luego comenzó a apoderarse de mí una música depresiva, y fuera el lugar donde yo estuviera, todo el mundo me miraba bien, yo daba la impresión de que yo era feliz, de que todo estaba bien, tenía pues novias, tenía amigos, aparentemente todo tranquilo, todo normal, pero aquella oscuridad llegaba a inquietarme, a visitarme por las noches, el deseo de morir también llegaba por las noches, aquel deseo de buscar una manera de cómo salir de este mundo, porque yo sabía que yo no era de este mundo, y ahora sé que eso tiene sentido, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no lo entendía. Y todo esto pues como les decía, los años iban pasando, pero aquello no se superaba, y hasta que recuerdo que una vez pues mi hermano Mario también, ¿verdad?, ya nos volvimos a encontrar, porque yo me incliné, ¿verdad?, al mundo del rock, y mi hermano Mario pues él se inclinó al mundo del reggaetón, y entonces él les va a contar más adelante más detalles de eso, ¿verdad? Y entonces nos separamos, ¿verdad?, por muchos años, nuestra amistad pues, nos separamos por muchos años, sí, y entonces, pero resulta que un día pues nos volvimos a encontrar, y luego él estaba trabajando en cierto lugar, y él me dijo que me podía ayudar a trabajar ahí. Comencé a trabajar en aquel lugar, y para ir acortando ya, hermanos, esto,
Recuerdo que ahí en el trabajo, el que era jefe nuestro, él ponía siempre alabanzas, ponía emisoras cristianas, ponía prédicas. Y al principio yo repelía, normalmente yo repelía todo eso. Yo trabajaba en el área de diseño gráfico, y entonces yo pasaba con la computadora, y entonces yo me ponía los audífonos, me conectaba a la computadora y me ponía a escuchar música. Pero al pasar el año, más o menos, vino y empezaron a suceder cosas como que los audífonos se me dañaban de repente. Cuando yo estaba reproduciendo música, fallaba pues la computadora, y entonces aquellas prédicas empezaron a mí a hacer resonar y a resonar las alabanzas, lo que yo no quería. Yo prácticamente me agachaba así en la computadora porque aquello era tan mal, lo sentía dentro de mí. Entonces ya Dios estaba trabajando y realmente pues toda esa experiencia fue muy hermosa, ver cómo Dios comenzó a estropear mi camino, ¿verdad? Para que yo pudiera dirigirlo hacia Él. Luego pues tuve la oportunidad de visitar a una iglesia, porque llegó un momento donde yo llegué a sentir que había probado con todo, que lo había intentado todo. Estuve unos años estudiando en la universidad en Tegucigalpa. Por mis mismos problemas, ¿verdad? Yo no pude terminar la universidad. Pero sí, pues capturaba ciertos pensamientos filosóficos, ciertas enseñanzas filosóficas, ¿verdad? Y yo atendía y creí. Llegó un tiempo donde yo creí mucho de lo que escritores decían. Llegó hasta el punto donde yo negué la existencia de Dios, dejé de creer en Dios. Llegó un punto donde yo le dije a Dios, y en esa misma lucha, al mismo tiempo yo sentía que Dios me perseguía, y llegó un punto donde yo le dije, pues déjame en paz, le dije. No quiero saber absolutamente nada de ti, déjame en paz. Yo quiero vivir mi vida a mi manera. Mis sueños era solamente graduarme un día, ganar dinero, comenzar a comprar instrumentos, convertirme en músico, usar mi cabello largo y que nadie me dijera nada, vestirme a mi manera. Ese era mi pensamiento al graduarme. Pero llegó un momento cuando yo le dije, por eso yo le decía a él, déjame en paz, yo no quiero saber nada, no quiero que nadie me hable. Llegó un momento cuando yo detestaba venir a Choluteca, yo no quería venir a Choluteca porque sabía que viniendo a Choluteca pues me iban a hablar de la palabra, me iban a predicar de la palabra, y yo no quería eso. Luego me fui más largo, ¿verdad? Me fui a vivir a Puerto Cortés. Yo pensé, así como dice uno, ¿verdad? Aquí ya la hice, aquí ya estoy hecho. Aquí incluso estuve unos días trabajando, y dije yo, pues hoy sí lo logré, soy libre. Pero cuando yo pensé eso, de repente todo se comenzó a desmoronar. Comencé a perder el trabajo que ya tenía, comencé a tener problemas en la casa donde yo vivía, y a veces no precisamente por culpa de las demás personas, sino por mí mismo, porque estaba siempre ese conflicto en mí. Bueno, entonces volviendo, cuando yo me toca volver a Choluteca, es cuando hermano Mario me ofrece, ¿verdad? O me ayuda a poder entrar a aquel lugar. Por medio de ahí Dios fue trabajando, y entonces llegó un punto donde dije, bueno, pues, o sea, lo he intentado todo, lo he probado todo, y aquellos pensamientos, ¿verdad?, humanos, filosóficos, comenzaron a golparse dentro de mí, y comenzaron a crear esa contradicción, ¿verdad?, en mí, un conflicto en la mente. O sea, que no es algo tremendo vivir eso, sí, una confusión, o sea, un conflicto verdadero, una guerra mental, una guerra que constantemente está ahí.
¿Y qué es lo que debo hacer? ¿Seguir luchando por la vida o decir, pues mi vida llega hasta aquí? Pero bueno, entonces yo dije, pues voy a intentar esto. Nunca lo he intentado. Quizás en la iglesia o quizás de pequeño, de niño, fui algunas veces a la iglesia, pero nunca realmente como debía hacerlo, ¿verdad? Con la disposición. Y entonces voy a intentarlo, dije yo. Comencé a ir a la iglesia y como uno empieza normalmente, ¿verdad? Dice uno un pie adentro y uno afuera. Comencé a trastabillar, a veces caía, pero de igual manera nunca dejé de ir a la iglesia. Y esa palabra, pues siempre que yo llegaba, yo lo sentía así, siempre que yo llegaba había un mensaje para mí, había algo nuevo que aprender, Dios me hablaba por medio de alguien en la iglesia, y eso me gustaba porque yo sabía que Dios pues estaba hablando a mi vida. Y llegó un momento, un momento donde tenía que afirmarme. Llegó un momento donde aquella palabra fue calando, y dije yo, pues, ¿de qué vale? Porque seguía en ese juego, ¿verdad? De un pie adentro, un pie afuera, pero seguía sufriendo, seguía metiéndome en problemas. Pero cuando llegó el momento, pues dije yo, pues hasta aquí. ¿De qué sirve estar sufriendo? ¿De qué sirve estar en lo mismo? Y dije yo, hasta aquí, pues, así es, no había una entrega total. Pero luego yo le dije al Señor, pues, comencé a pedirle señales al Señor. Señor, si tú crees o si realmente tú crees que yo merezco el perdón, porque hasta he blasfemado. Señor, si tú crees que yo te puedo servir en algo, pues dame señales, le dije. Increíblemente, pues el Señor comenzó a responderme. Y mire cómo es la respuesta de Dios muchas veces. Nosotros pensamos, ¿verdad?, que a veces Dios nos va a hablar, a veces sí, puede hablar por un sueño, pero nosotros esperamos muchas veces una respuesta bonita, agradable. Pero ¿cuál fue la respuesta? ¿Sabe? Yo comencé a tener problemas en mi trabajo, problemas que yo no podía resolver. Y aquellos problemas pues eran tan grandes, me estaban afligiendo tanto, que yo ya no hallaba qué hacer. Y recuerdo que en esos días comenzaba a llegar ahí a la casa hermano Gabriel Carranza, que fue el fundador, ¿verdad?, de este ministerio en el que estamos trabajando ahora. Y al principio él no me caía muy bien. Yo ya comencé a ir a la iglesia, pero todavía estaba, ¿verdad?, más en la carne que en el espíritu. Y al principio él no me caía muy bien, pero esa vez yo me sentía tan desesperado, tan agobiado, que yo quería platicar con alguien. Y entonces yo comencé a hacerle unas preguntas de la Biblia, ¿verdad?, como para despejar la mente. Y resulta que cuando él comenzó, yo comencé a preguntarle de quién era el ángel de Jehová, recuerdo yo. Y él agarró su Biblia, ¿verdad?, y comenzó a enseñarme. Y me dijo él, ese ángel de Jehová es el que lo ha guardado a usted, me dice, de la muerte en esa moto. Y yo tenía unos días donde yo había estado cerca de tener un accidente, que me recuerdo yo que un busito me iba a impactar por la parte de atrás. Incluso hasta el chofer, yo le vi la cara a él en su expresión cuando dijo, creo que ha de haber dicho él, maté a este, atropellé a este. Y como que aquella moto, o sea, la experiencia fue tan increíble que cuando aquella moto como que la agarraron de la cola, de la parte de la cola, y la movieron así, de manera que el busito no me impactara. Y entonces cuando él me dijo eso, yo no pude resistirme y comencé a llorar. Y luego llorando, pues, el Señor claro, ¿verdad?, el hermano era alguien muy usado por Dios, y me dijo dos cosas más. Me dijo que había algo que le agradaba al Señor de mí, que yo, a pesar de todo lo que había hecho que él tenía que el Señor sabía que yo quería casarme, y que yo soñaba con tener una familia, y que mi esposa estaba preparada, que él no sabía dónde, pero que el Señor le decía que mi esposa él ya la tenía preparada para mí. Y yo comencé a llorar más porque así era. Yo siempre, aunque anduve en mis cosas, ¿verdad?, en el mundo, pero yo siempre quise tener una esposa que fuera para toda la vida, y cuidar mis hijos, ¿verdad?, los que Dios me diera para toda la vida. Y para mí era tan increíble porque yo nunca le había dicho eso a nadie. Bueno, para terminar, hermanos,
cómo Dios, pues, yo pidiéndole las señales y Él como me las dio, y ahorita estás teniendo problemas en tu trabajo. Pero ¿sabes por qué es? Porque, porque le pediste al Señor una señal. Y para que esto ya quede la prueba definitiva, mañana vas a resolver esos problemas. Y entonces yo ese día llegué tempranito, y la hora de entrada a las 8, yo llegué como a las 6:30 de la mañana, y yo solo me entré, ¿verdad? Yo tenía las llaves a mí mi jefe me había confiado las llaves del negocio. Entré, entré, hacía como normalmente lo hacía, y dije yo, pues, bueno, pues Señor, tú dijiste que hoy aquí se acaba todo, y vamos a ver si es cierto. Increíblemente, hermano Mario, pues así fue. Ese día se solucionó el problema en mi trabajo, y yo pues no tuve otra que comenzar a llorar y a llorar y a llorar. Una, porque Dios me estaba confirmando lo que yo le había pedido. Otra, porque no creí que yo tuviera perdón, ¿verdad? Por todo lo que había hecho. Porque, hermanos, no nos van a ajustar las 2 horas y yo voy detalladamente en todo eso, ¿verdad? Pero yo pensé que no tenía perdón de Dios. Y entonces comencé a llorar, y entonces ahí fue donde el punto donde yo dije, pues, no, ¿qué hago sufriendo? Si el Señor me está llamando, ¿qué me hago resistiéndome a ese llamado? Y comencé pues a entregarle, a buscar más de Dios, a buscar la lectura bíblica, a buscar la oración más y de una manera más intensa. Comencé a practicar, ¿verdad?, disciplinas espirituales, aparte de esas como el ayuno. Y así fue, Dios fue trabajando en mi vida. Eso fue ya a la edad de los 24 años. Luego de haber comenzado yo, de haberme decidido pues verdaderamente de buscar al Señor, luego poco tiempo conocí pues a una hermana Mariela, que ahora pues ella es mi esposa, ¿verdad? Ya llevamos 9 años, ahorita en diciembre cumplimos 9 años de matrimonio, la que el Señor, ¿verdad?, me había prometido. Y así fue, hermanos. Luego comenzamos a trabajar en la obra, comenzamos a trabajar en el ministerio, y quizás otro día le cuente cómo llegamos a trabajar en el ministerio, ¿verdad? Porque también hay que darle espacio a hermano Mario. Pero así llegamos al Señor y así llegamos al ministerio, y hoy, para la gloria y honra del Señor, pues aquí estamos, hermanos, sirviéndole en todo lo que podemos. Y de ahí nace ese deseo de servir al Señor, ese deseo genuino de servir al Señor. Y yo siempre le digo al Señor, Señor, que siempre haya en mí ese sentir. Dice la Escritura que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y eso es cierto, bueno, como cada cosa de la Escritura, ¿verdad? Es cierta, pero eso siento yo que tiene un cumplimiento en mí. El Señor me ha perdonado tanto que yo me siento tan agradecido. Siento que le amo por todo lo que Él ha hecho en mi vida, por la misericordia que tuvo en mí cuando me cuidó allá en el mundo, que alguien no me matara, que no tuviera un accidente, que ahora esté aquí en el Señor sirviéndole. Lo que no hice, no lo hice. Lo que me equivoqué, no es que tampoco me sienta, ¿verdad?, exacto, porque a veces hay un sentimiento, ¿verdad?, de que estamos sumergidos en el error, remarcándonos a nosotros mismos nuestros errores, que a veces eso nos impide o nos vuelve acomplejados, o tantas cosas se desarrollan, pero ni de esa manera, pero tampoco totalmente olvidados, sino tratando de siempre lo que se pueda, ¿verdad?, hasta cierto punto recapacitar o enmendar, pues en eso seguimos trabajando. Pero ciertas cosas, como les digo, que Dios permitió, y ahora pues ya el Señor me permite llegar a la edad de 35 años, ya 10 años de evangelio, un poco más ya de 10 años, pero le agradezco al Señor que me permitió pues llegar joven, ¿verdad?
porque el pensamiento de muchos es que hay que vivir la vida y ya cuando ya esté viejito, ya tenga cierta edad, entonces mejor buscar al Señor. Y realmente uno luego medita y dice que gracias que llegué al Señor todavía joven y le pude... ¿Cuánto tiempo perdí? Así es. Luego uno se lamenta y dice, ¿cuánto tiempo perdí? Gracias a Dios llegué pues algo joven, le di mucha fuerza, le di mucha energía al Señor, le sigo dando las que me quedan, ¿verdad? Pero ahora, como dice el hermano Mario, uno se lamenta y uno dice, pude haberle dado más al Señor. Y ahora que estoy aquí, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no hice caso antes? Después de experimentar la bendición de Dios, la obra de Dios, uno se lamenta y dice, ¿por qué no atendí antes al Señor? ¿Por qué no obedecí antes al Señor? Por ejemplo, hay el caso de un ex compañero, fue compañero mío en el colegio y fue compañero mío en la universidad. Él, último año, yo recuerdo que él se entregó al Señor y él estaba estudiando la misma carrera que yo, ingeniería eléctrica. Y él, desde cuando yo me lo encontré en Tegucigalpa, a mí me caía mal. Porque él hablando, ¿verdad? Decía yo, ya viene a hablar como cristiano, ya viene a hablar de su religión. Me incomodaba así. Pero él, de toda la promoción de nosotros, fue el que se graduó a los 23 años de ingeniero eléctrico. Y yo que supuestamente decía yo que a mí nadie me lavaba el cerebro, que uno en el mundo de los cristianos, ¿verdad? Les dice también que son de espíritu, pobres de espíritu. Y yo que me la tiraba de vivo y inteligente y de marxista y leninista y no sé qué tantas cosas, no terminé mi carrera. Y aquel que está temeroso de Dios de su juventud se graduó. Ahora creo que el Señor le ha dado oportunidad por varios países de poder servir al Señor. Pero bueno, como les digo, no es que yo me atoye en eso y estoy arrepentido. No, le doy gracias al Señor por la vida que me ha dado ahora, ¿verdad? No sé cómo hubiera sido si hubiera terminado, pero le doy gracias a Dios porque me siento bendecido de igual manera. Pero bueno, el Señor me permitió vivir tantas cosas y le decía y de juventud, para llegar a un punto donde decir, pues realmente lo del mundo no tiene sentido. Y los jóvenes pues que nos están viendo, que muchas veces de jóvenes nosotros decimos eso, no, yo quiero vivir la vida, pero realmente uno no vive la vida. Realmente uno se enfrasca en tantas cosas y luego entra en cumplimiento la palabra cuando dice que vienen los años donde dice que no tenemos en ellos contentamiento. Lo que hay son lamentos por los errores y consecuencias, ¿verdad? De cuando no obedecemos los consejos, cuando no obedecemos la palabra de Dios. Eso es lo que viene ya después, más bien en los años postreros. Entonces nosotros realmente, y los jóvenes, ¿verdad? También deberíamos atender el consejo de la palabra de Dios que nos habla a tiempo. Nos habla a tiempo para nosotros poder evitar tantas cosas, tanto sufrimiento, tanto dolor, porque dice la Escritura, ¿verdad? Que en el mundo solo tendremos aflicción. Y eso es lo que al final, pues, este mundo trae un gozo aparente, ¿verdad? Disfrazado de tantas cosas que son atractivas a los ojos, son deleitosas, ¿verdad? A la carne, pero que al final todo esto solamente nos conduce a una muerte eterna, a un castigo eterno. Así que es mejor atender al Señor, atender su llamado. Y entonces eso me ayuda a mí, eso me ayudó a mí hasta cierto punto, donde yo comencé a poner ciertas cosas en balance y yo dije, pues, en el mundo ¿qué encontré? Y yo no quería nada del mundo, yo no quería regresar a esa condición, yo luché bastante para yo no regresar a esa condición. Recuerdo, yo le he dado testimonio muchas veces a los hermanos de que incluso habían momentos donde a mí me tocaba renunciar a los trabajos, porque no me daban el tiempo para ir a la iglesia. Pero mi sentir era que yo no quería volver. Yo decía, si yo dejo de ir a la iglesia, me pierdo. Si yo dejo de ir a la iglesia y yo no quiero volver atrás. Yo no quiero que el diablo me vuelva a agarrar con su música. Yo no quiero que el diablo me vuelva a agarrar. Si aquel tiempo no me mató, hoy sí me va a matar, decía.
Si ahorita pude escapar, Dios me dio la oportunidad de escapar, solo que realmente sea tan grande, dije yo, el propósito de Dios que Él me vuelva a rescatar, pero tampoco no quiero estar pagando las consecuencias de volver a desobediencia o de ninguna de esas cosas. ¿Y para qué? Decía yo. ¿Para qué si voy a sufrir otra vez? Aunque haya deleite temporal, al final hay sufrimiento. Porque el deleite, pues sabemos de la carne, y los deleites del mundo sabemos que son temporales. Entonces, ¿para qué? Dije yo, no tiene sentido. Y entonces, gracias a Dios, eso me ayudó a poner en equilibrio las cosas y decidirme verdaderamente por el Señor. Y uno puede, con toda propiedad, ¿verdad? Siempre pasa algo que bueno, en mi experiencia me pasa algo que la gente dice: pastor, como se le miramos tan humilditos, nunca pensamos que anduvieran esas cosas. Sí, cuando me toca dar testimonio que he probado droga, probé el alcohol, el cigarro, pues fue un vicio que se apoderó de mí. Entonces, por eso le digo, hay tantas cosas que quizás en detalle ahí le vamos a ir poco a poco, ¿verdad?, abordando, y la gente se sorprende. Y hay gente que incluso llega a pensar que nunca se imaginó que yo llegara a hacer esas cosas, pero por esas mismas cosas uno tiene toda la propiedad para decir, o sea, ahí no hay nada, o sea, no hay nada bueno, no hay algo, no vale la pena realmente, pues no vale la pena, porque todas esas cosas al final solo es para destrucción de nuestras vidas. Entonces, gracias al Señor, pues hoy estamos aquí, en este ministerio, en este canal, en este programa, frente a ustedes, y tratando, pues, esforzándonos siempre en cada día poder darle más al Señor, y siempre, ¿verdad?, queriendo predicar esa palabra del Señor. Bueno, así le voy a dar tiempo, hermano Mario, ¿verdad? Es un poco de mi testimonio y de cómo llegamos aquí. Pues, hermano Mario, pues yo creo que el hermano Mario tiene un testimonio que impacta más. Yo sé que algunos lo conocieron, ¿verdad? Y para la gloria del Señor, mire, hoy un hombre convertido a Cristo. El Señor lo ha levantado, lo ha transformado de una manera, pues, que es algo maravilloso para todos los que lo conocimos y para los que ahora, ¿verdad?, a través de su testimonio, pues, lo conocen también, ¿verdad? Entonces, sin quitarle más tiempo, hermano, comienza. Sabemos pues que el enemigo no le gusta que nosotros hablemos esta palabra y no hablemos de las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas, hermanos. No estamos aquí, como decía el hermano, para jactarnos, no estamos aquí, hermanos, para decir somos aquí, somos allá. No, somos siervos llamados del Señor. Somos salvos, dice la palabra que somos salvos por gracia. Pues yo quiero compartir mi pequeño testimonio. También hemos llegado, ¿verdad?, no tan joven, ¿verdad?, como el hermano. Quiero compartir, hermanos, que uno en el mundo, pues, dice la palabra también que el enemigo ha cegado el entendimiento de la humanidad, porque él es el que controla, él es el príncipe de la potestad del aire, él es el que controla, pues, la humanidad aquí en el mundo. Entonces, miren, hermanos, yo para resumir, desde pequeño, pues, a uno le instruían, lo llevaban a la iglesia, desde pequeño me llevaban a la iglesia. Quizás mis papás no se congregaban, pero siempre había una señora en el barrio, esa señora siempre nos llevaba a la iglesia. Así conocí pequeño de la palabra de Dios, pero después, hermanos, cuando uno va creciendo, cuando uno empieza a ser un adolescente, uno empieza a absorberlo, aquellas cosas del mundo que cree que para uno son buenos, pero en realidad nos damos cuenta, con el pasar del tiempo nos damos cuenta de que estamos errando, que estamos en el lugar equivocado, porque creemos que ciertas prácticas son agradables para nosotros. Entonces empecé yo ya dejé de ir a la iglesia, pero miren qué hermoso, mi hermana siempre iba a la iglesia.
siempre iba a la iglesia, una de mis hermanas iba a la iglesia, después mis demás, mis hermanas, mi mamá también fueron ahí poco a poco congregándose, hermanos. Ellos también, ¿verdad? Se congregan en la iglesia. Entonces yo empecé, hermanos, me fue gustando, ¿verdad? Me fue gustando lo que es el ambiente de la música. Recuerdo que éramos amigos con nuestro pastor, éramos amigos del barrio y siempre jugábamos ahí juntos, siempre andábamos ahí, nos empezamos a llevar una bonita amistad. Siempre yo llegaba a buscarlo y siempre yo llegaba al cuarto de él, recuerdo, y él tenía ahí su cuarto, ¿verdad? Y recuerdo que él siempre estaba escuchando música rock. Y yo le decía a él que esa música era del diablo, que esa música era de mareros, le decía yo, porque yo en mi casa pues escuchaba alabanzas, a veces ponían la radio y a veces escuchaba alabanzas, y yo siempre le decía a él, esa música es del diablo, esa música, y empezaba yo siempre a decirle, pues siempre teníamos esa amistad sin saber, hermanos, que un día yo iba a ser el que le iba a robar los CD de reggaetón, ¿verdad? Después el hermano pues dejó de escuchar, creo que primero empezó escuchando música reggaetón, playero, de todo. El hermano coleccionaba ahí, mira, hermano, los CD, recuerdo que vendían los CD, y pues yo me fue gustando, empezaba a escuchar playero yo y le robaba los CD al hermano, y mire, le dejaba la cajita y me lo llevaba. Entonces poco a poco me fui en eso de la música, me fue gustando, hasta que un día yo le decía a mi mami, yo un día voy a cantar, vas a ver que un día yo voy a escribir mis canciones, le decía, y me encerraba en un cuarto y tenía una grabadora y compraba, me recuerdo yo, compraba unos CD de pistas y empezaba a tirar la pista y empezaba a componer canciones, y fui conociendo amigos del barrio que ya andaban en eso de la música, y me apegué a ellos, y por ahí, hermanos, entré al mundo de la música. Empecé a grabar, ¿verdad? No profesionalmente, empecé a grabar ahí, a juntarme con amistades que grababan música, y fui haciendo amistad poco a poco, y llegué incluso hasta el momento, llegué al momento de donde yo ya empecé a grabar profesionalmente, donde yo me fui induciendo más a la música, y con aquel anhelo que hay en muchos jóvenes, que quiero ser famoso, que quiero dinero, que quiero esto, sin darnos cuenta, hermanos, de que realmente estamos alejados de Dios, y empecé a indagar en la música, empecé a escribir canciones, tuve bastantes enemistades por medio de la música, fui sonando en las radios, fui grabando, hermanos, y poco a poco así fui dándome cuenta de que llegó el momento donde pues tuve mi primera pareja, un fracaso, después tuve mi segunda pareja, fracaso, hermanos. Y es que cuando no tenemos conocimiento de la palabra y no la aplicamos en nuestra vida, ahí vamos pegando con los postes, ahí vamos pegando, hermanos, y no nos damos cuenta el daño realmente que nos estamos haciendo, hermanos. Y empecé yo a que me valía la vida, yo podía andar por el mundo, yo no sé qué me creía en realidad, ¿verdad? Entonces así fue indagando en la música, hermanos, y llegó un momento de mi vida donde ya empecé a tener mi separación de mi pareja, y yo tomé la decisión tomé la decisión de irme para El Salvador. Cuando yo me voy para El Salvador, yo agarro mis maletas y le digo a mami, yo quiero empezar, le digo yo, una vida nueva. Mire cómo es, uno quiere empezar creyendo que a veces cuando vamos para otro país vamos a solucionar todo, creyendo que a veces buscando otros horizontes, otros rumbos, vamos así a nuestros propios caminos, ¿verdad? Creemos que vamos a arreglar nuestra vida, y cuando yo me voy para El Salvador, empiezo a trabajar allá, hermanos, yo empiezo a darme cuenta que el Señor quiere tratar conmigo. Yo me doy cuenta que yo a veces me paraba en una iglesia y yo miraba y como decía el hermano, que uno se autoexamina, uno dice, yo no puedo ir a una iglesia porque yo estoy mal, yo no voy a una iglesia porque realmente
ando haciendo cosas que no son agradables a Dios, y nos damos cuenta en ese momento que nos autoexaminamos, y el enemigo también trabaja, ¿no? ¿Y qué vas a ir a hacer a una iglesia? El enemigo empieza a decirle, ¿qué vas a ir a hacer a una iglesia? Dios no está en esas cuatro paredes, Dios está en mi corazón, Dios está en el aire, Dios está aquí. Entonces no es así. Empecé yo a tener esa necesidad de Dios, y empecé yo cuando yo tenía yo tenía mi trabajo, pues empecé a montar ahí un lugar de trabajo, un taller de costura y todo eso, hermanos. Y recuerdo yo, pues tenía una pareja, por allá por El Salvador tenía otra pareja, y pensando que me satisfacía carnalmente, pero espiritualmente estaba muerto en vida, ¿verdad? Entonces cuando yo empecé a experimentar, hermanos, empiezo a sentir la necesidad de Dios. Me empiezan a pasar varios problemas, y llegué el momento donde yo fui a comprarme hasta 2 cervezas, y me arrodillaba y le clamaba al Señor, y yo le decía al Señor, Señor, yo ya no quiero este tipo de vida. Yo me arrodillaba con aquella sinceridad en mi corazón, y sé que también mi madre también, ella pasaba orando. Ellos me tenían en una lista de la iglesia donde ella se congrega, me tenían en una lista donde ellos me tenían en oración, ¿verdad? Porque mi vida pues había sido un fracaso. Entonces yo sabía que mi madre siempre se preocupaba por mí, siempre estaba orando. Y yo recuerdo que siempre ella me llamaba, y la madre tiene esa intuición, ¿verdad? De que a veces nosotros creemos que estamos bien, o queremos decirle a nuestra madre, no, madre, yo estoy bien, mira, yo aquí estoy en el mall, aquí ando comiendo, yo estoy ganando dinero, no te preocupes por mí. Pero en realidad las madres se dan cuenta cuando uno está pasando un problema. Y empezaba a llorar yo todas las noches. Empezaba a llorar, y una vez yo me arrodillé y le dije al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Le dije, yo no soy feliz. Y aún viviendo en El Salvador, conocí amistades donde ya tenía canciones listas, ya tenía lugares donde me iba a presentar, o sea, tenía apoyo. Y es que el enemigo a uno le facilita todo, le pone todo color de rosa ahí para que usted camine ahí por la alfombra roja. Y empecé yo, hermanos, a clamarle al Señor, y aquella voz que me decía, yo te voy a hacer famoso, aquella voz que me decía, ya vas a ver cómo te voy a pegar. Y empezaba a jugar con mi mente. Y recuerdo que en esa ocasión que estaba yo le clamé al Señor. Yo tuve ese privilegio de poder ver, yo miraba, hermanos, en un sueño. Esa vez que le clamé al Señor, yo me arrodillé y yo le dije al Señor, ¿qué quieres de mí? Y el Señor respondió. El Señor me respondió en un sueño donde yo miraba soldados. Eso fue antes de la pandemia, hermanos. Yo miraba soldados matando a la gente de casa en casa, y yo asimilo ahora que esas son las armas que tiene el enemigo para destruir la humanidad. Y empezaba, hermanos, a matar a la gente, y yo decía, ¿a quién le pido ayuda? Y yo recuerdo que en el sueño pues yo me arrodillaba y yo oraba al Señor. Y cuando yo oraba al Señor, yo miré así y miré el manto del Señor. Yo miré el manto del Señor, y una mano que me extendió y me dijo estas palabras: hijo, no temáis porque yo estoy contigo, me dijo el Señor. No temáis porque yo estoy contigo. Entonces ese día quizás yo no me congregaba, pero ese día fue un día maravilloso, porque Dios empezó a tratar en mi vida. Y a veces cuando nos están pasando cosas malas, nosotros queremos que las cosas que nosotros hacemos, queremos hacerlas a nuestra voluntad. Y a veces cuando empiezan a pasar cosas malas, no nos damos cuenta que son cosas que el Señor está haciendo para obrar para bien en nuestra vida. Entonces llegó el momento, hermanos, donde yo estuve a punto, antes de ese sueño, estuve a punto de quitarme la vida. Guindé una cuerda, me la puse en el cuello, y había una voz que me decía, quítate la vida, no vales la pena. Y empezaba el enemigo, pero también escuchaba esa voz de Dios que traía tranquilidad a mi vida, donde me decía, y tus hijos, y me decía, y tu mamá. Y empezaba en esa lucha espiritual, hermanos. Entonces empecé inmediatamente a despojarme de aquellas cosas, que empecé a despojarme de una pareja que tenía ahí desordenada, ¿verdad? Empecé yo a alejarme, y empecé a tener problemas allá, hermanos. Yo estaba en la República del Salvador, empecé a tener problemas allá con mi tío, ¿verdad? Empezamos a tener problemas, pero yo no entendía realmente. Yo le clamaba al Señor todos los días. Yo le decía, Señor,
¿cuál es tu voluntad? ¿Será tu voluntad que me quede aquí en El Salvador o será tu voluntad que yo me vaya para Honduras, hermano? Si es que cuando usted le clama al Señor, el Señor le responde, pero no le va a responder al siguiente día, le va a responder conforme a su voluntad, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y recuerdo pues que el Señor puso, hermanos, yo había ido a la terminal donde tenía que agarrar un bus, tenía que agarrar 2 buses para venirme para Honduras. Y es que cuando el Señor tiene propósitos en nuestras vidas, el Señor puso un bus, hermanos, un bus donde cuando me trajo a la frontera y me trajo y me vine para Honduras, no me cobraron, hermanos. Yo dije, realmente Dios está conmigo. Empecé a ver que el Señor estaba conmigo y pues vine, hermanos, a Honduras. Y a los 3 días pues mi mami alegre, ¿verdad? Porque yo ya estaba aquí en Honduras. Y a los 3 días, hermanos, ya me había metido en problemas. A los 3 días, hermanos, ya me iban a meter preso. En 3 días ya el enemigo empezó así por medio de personas, empezó a ponerme que fuera a buscar a mi hijo, y la pareja pues con la que yo había vivido pues ya tenía su pareja, y tuvimos ahí, nos agarramos, nos peleamos y pues tuvimos problemas, hermanos, y realmente empezaron amenazas donde me decían que me fuera a esconder, donde me decían que me iban a ir a buscar para matarme. Y yo realmente reconocía que lo que yo había hecho estaba mal. Entonces yo dije, no tengo que esconderme. Recuerdo que le dije a mi mamá que si viene la policía por mí, pues que la policía me lleve. Y para gloria y honra de Dios, pues nunca pusieron la denuncia, ¿verdad? No me llevaron. Y ese día, pues acababa de quitarme la camisa yo, cuando llegó mi pastor. Llegó mi pastor, ¿verdad? Dice que Dios le puso en el corazón de él. Dice que cuando él estaba orando, pues el Señor le mostraba mi rostro. Entonces, así obra el Señor, hermanos. Y pues ya a punto de ese momento donde ya estaba a punto de que si iban a poner una denuncia, pues me metían preso. Pero no, hermanos, el Señor me mandó un siervo de Dios. Y recuerdo que llegó él. Y platicamos, conversamos, pero solo le dije, tuve un problema aquí, tuve un problema allá, y él dice que él no me invitó, ¿verdad? Porque creía que no era el momento oportuno. Y entonces empezamos a hablar en la noche. Recuerdo que ahí todavía conservo esos mensajes para dar testimonio. Guardo las capturas donde yo le empecé a decir a él que yo había tenido una experiencia con Cristo, y que a veces se subían al bus y me decían, dice el Señor que un día vas a dar testimonio, dice que un día vas a predicar su palabra, dice que un día vas a cantarle a él. Y entonces uno se pone a reír cuando le dicen esas cosas, ¿verdad? Entonces hablé con él y él me invitó a la iglesia, y empezamos pues a empezar a caminar en recuerdo que íbamos para la iglesia, y también pues me había encontrado un enemigo, hermanos. El primer día que iba para la iglesia, ya el enemigo había puesto una persona. Para gloria y honra de Dios, pues le digo, sigamos, le digo que si me van a hacer algo, pues si me van a matar, le dije yo, que me vayan a buscar a la iglesia. Y recuerdo pues que empecé a ir a la iglesia, hermanos. Cuando uno va a la iglesia, uno no va con un corazón dispuesto, uno va con aquellos pensamientos, aquellos argumentos de nuestra manera de pensar cuando no conocemos la palabra de Dios. Y empecé, hermanos, a congregarme, empecé a enamorarme de la palabra, ¿verdad? Al principio pues no nos enamoramos mucho porque sabemos que estamos viviendo una vida mal y la palabra pues nos cala. Pensamos que el mensaje del pastor lo preparó para mí, el pastor, yo creo que le contaron mi vida. Y recuerdo, hermanos, que yo empecé a ir a la iglesia y así fui poco a poco, y hermanos, al principio es duro porque yo decía, esta iglesia ni miro nada serio aquí, decía, porque imagínense estarle predicando a su familia por años, estar 3, 4, y a veces decimos, Señor, ¿y cuándo vas a añadir las almas? El Señor es conforme a su voluntad. Entonces empezamos ahí, mire, hermanos, y en esa lucha pues empezamos a despojarnos de esas cosas, ¿verdad?, que nos tienen atados. Lo que nos separa de Dios es el pecado, hermanos. Y recuerdo que empecé a poco, cuando me iba gustando una alabanza, la iba buscando, y así empezaba, hermanos. Pero ya cuando yo empiezo a congregarme, un día yo siento la presencia del Señor.
yo siento ese fuego del Espíritu Santo en mi pecho. Yo siento algo caliente en mí y una voz que me decía: te necesito para mi obra. Y el pastor que estaba predicando me dice: hermano, ¿le gustaría reconciliarse con el Señor? Y yo, hermanos, bien enojado, así con los brazos bien cruzados, y yo le decía: no le gustaría reconciliarse con el Señor, hermano. No, le decía, pero yo sabía que el Señor me estaba hablando, yo sabía que venía de parte del Señor, hermanos. Pues tomé mi Biblia, salí del culto, hermanos, y recuerdo que yo iba por la esquina meditando y yo decía: y si me encuentro, digo yo, un enemigo y me mata, y si me encuentra un ladrón. Iba meditando, hermanos, estaba a las puertas de poder recibir esa reconciliación, y yo decía: no puede ser que desprecié, digo yo, Dios está en las puertas y me estaba hablando. Y yo iba meditando, hermanos, y pues llegué a mi casa. Luego un día, ese día me levanté con un gozo, con una paz, con una tranquilidad. Empecé a escuchar alabanzas y yo dije: hoy es el día. Y pues cuando voy llegando a la iglesia, hermanos, la hermana está ahí saludando en la puerta y estaba llena la iglesia, y me dice ella, dice que los últimos serán los primeros, y me tenía la única, sí, hermanos, estaba delante donde yo me iba a sentar. Y cuando pues yo me senté, hermanos, ahí sentía una opresión, sentía algo que en mi garganta no podía decirle que quería reconciliarme con el Señor. Recuerdo que ese momento el pastor estaba enfermo, pues estaba predicando nuestro hermano Dai. Y recuerdo, hermanos, que yo le dije a la hermana, solo le escribí en el celular y le dije: quiero reconciliarme con el Señor, le dije yo. Y realmente pues nosotros decimos que nosotros aceptamos a Cristo, y no, Él nos acepta a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos pecadores y Él nos acepta. Entonces me empecé a reconciliar con el Señor, hermanos. Y cuando uno acepta a Cristo, pues vienen aquellas cosas, empiezas a lucha de la carne en querer congregarse, empiezas a lucha donde el enemigo le empieza a poner mujeres a uno. Cuando uno empieza el trabajo le va mal, hermanos. Cuando usted busca de Dios, todo le empieza a salir malo. Pero quiero decirle que cuando uno empieza a buscar de corazón, cuando uno dispone, recuerdo yo que siempre le decía al Señor: Señor, yo solo tengo esta manga larga. Yo iba hasta a veces con unas zapatillas ahí medias rotas, hermano, pero ¿sabe qué? Yo le decía al Señor: Señor, aquí está mi corazón, aquí vengo dispuesto a adorarte y alabarte. Hermanos, cuando uno empieza a ir a la iglesia, me empezaban a decir: y vos no te la tirabas de reggaetonero, y vos no eras aquí, y vos no eras allá. Y la gente empieza a juzgarlo, y ahora te la tiras de cristiano, ahora querés pegar en el mundo de la música cristiana, me decían. Amén. Como no pegaste en el mundo, me decían, ahora anda buscando de Dios. Pero realmente Dios conoce, ¿verdad?, nuestros corazones. Cuando empezamos a buscar del Señor, pues empecé hasta el sol de hoy todavía. A veces existen ofertas, hermanos, a veces uno manda demos a productores, ¿verdad?, famosos. Y recuerdo que aún estando en el Señor, ya tenía un año, y me mandaron una oferta donde me grababan el video, me grababan la canción, y yo así, uno cuando viene empezando, me regreso o sigo. Y no, dije, realmente de donde Dios me sacó, no creo, no tengo que ver. Y me escribían y me insistían, y les dije que no, que yo cantaba para Cristo. Y pues rechaza uno esas ofertas, hermanos. Y cuando uno empieza a buscar de Dios, todo le empieza a salir malo, hermanos. El trabajo le empieza a salir malo todo. Pero ahí es donde nosotros realmente, el Señor pues nos pone a prueba si realmente le amamos, porque nosotros buscamos a Dios, y cuando las cosas empiezan a salir malas, hermanos, mire, nos vamos otra vez para el mundo. No, esto no es para mí, dice uno. No es que uno no llegue el momento en el que uno quiere tirar la toalla, donde dice, no, esto no es para mí. Pero ahí es donde está nuestro crecimiento espiritual, cuando nosotros rechazamos esas ofertas del mundo. Entonces nosotros, cuando rechazamos esas ofertas, nosotros empezamos por medio del Espíritu Santo, empezamos a obtener, hermanos, ese dominio propio, y empezamos a decir, estas cosas no me edifican, estas cosas ya no son para mí, porque yo quiero agradarte, Señor, porque yo quiero servirte a ti. Recuerdo que empezaba, hermanos, y yo miraba a las hermanas en el grupo de alabanza, y yo decía en mi mente, alabando al Señor, Señor, un día voy a estar ahí. Pero ya cuando estamos ahí, a veces queremos tirar la toalla. Ya cuando empezamos a tener luchas en el ministerio, ya cuando
hay mucho trabajo en el Señor, ya empezamos no, esto a veces pensamos que solo es ir a cantar a la iglesia, a veces pensamos que ir a la iglesia solo porque era amigo del pastor, ya él era cantante, pues vamos a ponerlo en el grupo de alabanza. No, hermanos, usted cuando quiera servir al Señor primero tiene que apartarse de las cosas malas, tiene que consagrarse para Él, qué es lo que le agrada al Señor. Y empecé a escuchar que me decían, ¿cuándo vas a sacar un reggaetón cristiano? Me decían, ¿y cuándo vas a grabar algo? Me decía, y cuando uno tiene conocimiento de la palabra, por eso es importante, hermanos, cuando uno se va indagando de la palabra, y aquí dice la palabra que Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. Y empecé, hermanos, las primeras alabanzas las empecé a rapear yo, ya empezaba a rapear yo, pero no tenía todavía el conocimiento de la palabra, y empecé a hacer mis canciones reggaetoneando. Pero luego, cuando me encontré en la escritura, cuando el Señor nos dice pues que Él quiere adoradores en espíritu, entendí yo que no es lo que me agrada a mí. Dije yo, no, es lo que le agrada al Señor. La palabra dice que cantemos himnos y cánticos espirituales, dice la palabra. Entonces empecé, hermanos, a enamorarme de la palabra, empecé a buscar de Dios, empecé a encerrarme. A veces todos los días iba a llorar a buscar al pastor, ¿verdad? Cuando venimos empezando, pues empezaba yo que recibía burlas, que empezaba tantas cosas en mi vida y críticas, sí, y empieza a recibir críticas uno y a ver. Y entonces me decían a mí, cuando me invitaban a dar testimonio, vos estás joven, vos no puedes andar dando testimonio, dice. Y si usted escudriña, aquí puede ver que José era un joven, David era un joven que ministraban, Samuel era un joven también que ministraban en la presencia de Dios. Entonces aquí nadie está preparado, el que lo prepara a uno es el Señor por medio de la palabra, hermanos. Entonces a veces pensamos, ya empezamos pues a bautizarnos. Empezamos a recibir las charlas, nos bautizamos, hermanos, y ya después, creo que después de como un año, ¿verdad, pastor? Empezamos ya a recibir pues ese privilegio de poder ser parte de empezar a dirigir, hermanos, y uno cuando empieza pues y qué voy a decir, y cómo voy a hablar, y cómo me voy a expresar. No, hermanos, el Señor le va enseñando a uno en el camino. El Señor, yo le decía al Señor, ¿cuál es el camino que debo andar? Porque todos dicen que predican tu palabra, pero ¿por qué no todos le entienden igual? Así como establece tu palabra, que dice que tenemos que estar en un mismo sentir, en un mismo pensar. Hermanos, y empecé yo, mire, y resulta que un día yo estoy leyendo la palabra, hermanos, y yo le decía al Señor en oración que me mostrara el camino. Y recuerdo que hay un salmo donde dice, yo te haré entender el camino que debes andar. Entonces, cuando recibimos respuesta de Dios, a veces queremos que el Señor, háblame, Señor, yo necesito respuesta, pero ¿qué estamos nosotros trabajando para recibir esa respuesta de Dios? Y en realidad estamos clamando, como dice la palabra, hermanos. Y así, hermanos, empecé, yo le decía al Señor en oración, Señor, le decía yo cómo voy a escribirte una alabanza, si yo no tengo conocimiento. Entonces empecé, hermanos, empecé a estudiar la palabra. Y ese día, después de orar, hermanos, yo hablo, y que el Señor nos habla así, ¿verdad? Tiene esa manera exquisita de tratar. Recuerdo que me daba Jeremías 33:3, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero dice que tenemos que clamarle al Señor. Hermanos, entonces cuando yo empecé a clamar al Señor, y yo empecé a recordarme de que allá en El Salvador yo le había clamado, y empecé yo a escribir, hermanos. Empecé a meditar en la palabra, clamaré, dice, y el Señor escuchó mi voz, y empecé, hermanos, para gloria y honra, pues, cuando Dios nos abra pues esas puertas, vamos a tener la oportunidad también de grabarlas, y que pueda ser de gran bendición. Y empecé yo, hermanos, clamaré a Jehová, me responderás y oirás mi voz, te alabaré con mi corazón. Y empecé, hermanos, para la gloria y la honra de Dios, empecé pues a escribir, y siempre, hermanos, que uno pues medita en la palabra, cada vez que yo estudio la palabra, pues el Señor me da esa inspiración, y
ahí depende, ¿verdad? Si el Señor nos da la inspiración, entonces nosotros, si el Señor me da la inspiración a mí para escribirle una alabanza, yo le voy a poner el ritmo, no, hermanos, tiene que ser algo que le agrade al Señor, algo que sea agradable ante los ojos de Dios. Dice la palabra de Dios: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, el que ande en mis estatutos y mis ordenanzas, dice, me servirá. Pero hay que serle fiel al Señor para que también, hermanos, podamos, ¿verdad?, recibir de esa bendición de Dios. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Cuando nosotros somos jóvenes, pues pensamos que las cosas del mundo, pensamos que aquellas cosas que apetece nuestra carne son lo mejor, son los deleites en el Señor, donde es más importante, hermanos, si nos preguntamos siempre dónde está Dios, dónde está Dios en medio de esta pandemia, dónde está el Señor. El Señor está donde nosotros lo dejamos. El Señor está, hermanos, porque nosotros es más importante asistir a una iglesia, y usted deja de congregarse por irse para un partido de fútbol. Yo no le estoy diciendo que el partido de fútbol es malo, hermanos, pero le estoy diciendo que cuando uno le empieza a dar el primer lugar a Dios, cuando empieza usted a despojarse de esas cosas del mundo, hermanos, el Señor empieza a obrar en su vida. El Señor empieza a obrar, hermanos. Y recuerdo que yo pues hasta tenía mi pareja, y recuerdo yo que aún estando en el Señor, yo le preguntaba a mi pastor, y yo le preguntaba, hermanos, porque uno cuando viene empezando, uno quiere saber, ¿verdad? Quiere tener conocimiento de personas que ya han leído la palabra. Y recuerdo que le pregunté a otros pastores, y los pastores me decían: usted siga acostándose con ella, me decía, porque no le va a pagar mal, me decía. Y yo todavía no asimilaba. Empezaba a recibir a veces hermanos de la congregación me decían, ¿verdad? Recuerdo que hermano José Ángel me decía: hermano, esa no es una mujer para usted, me decía. Y yo decía en mi mente: ay, que sabe, decía. Pero realmente cuando le dan un consejo a unos es para edificar. Cuando le dan un consejo a unos es porque quieren lo mejor, pero que sea conforme a la palabra. Y recuerdo que le pregunté a mi pastor, esos días íbamos a hacer ejercicio, íbamos a correr a veces en las tardes, y recuerdo que él me preguntó que cuál era la relación que yo tenía. Pues yo le dije que no le quería decir, ¿verdad?, que yo vivía con ella, pero yo estando con ella, pues yo había aceptado a Cristo. Pero yo le decía al Señor, yo le pedía sabiduría al Señor, y recuerdo que me dijo él, pues si esa mujer lo ama a usted, lo va a seguir en las cosas de Dios, y si no, pues se va a apartar, me dice. Entonces recuerdo que yo le oraba al Señor, y yo le pedía al Señor que me confirmara si lo que yo estaba haciendo estaba bien o estaba mal. Y recuerdo que me llama el pastor y me dice que llegara a la casa, que va a ser de gran bendición. Pero ya me imaginaba yo que iba a estar el hermano Gabriel. Era una persona usada por Dios, ¿verdad? Y recuerdo, hermanos, que a veces nosotros recibimos palabra de Dios, pero debemos de tener cuidado de si lo que a nosotros nos dicen está conforme a la palabra, si lo que a nosotros nos están diciendo está conforme a la palabra. Porque es bonito, hermanos, cuando usted está empezando a ir a la iglesia y usted le empiezan a decir: hermano, yo tuve una revelación donde el Señor le daba un trabajo donde ganaba 15,000 lempiras. Es bonito cuando usted va a la iglesia y le dice: hermano, ¿está sin trabajo? Venga, aquí le tenemos el trabajo. Es que es bonito así, hermanos. Está soltero, hermano. Usted está soltero, hermano. Venga, aquí le tenemos su esposa. ¿Qué otro problema tiene? Qué bonito fuera, hermanos. O sea, que la iglesia la anduviera resolviendo, entonces todo el mundo fuera cristiano, todo el mundo buscara de Dios. Pero no es así. Dios nos enseña en su palabra, dice que primero buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, hermanos. Entonces empecé yo en esa lucha, y recuerdo que ese día él empezó a orar, y recibimos por primera vez palabra de Dios, y yo sentí un gozo en mi corazón, porque cuando recibimos palabra de Dios sabemos que el Espíritu todo lo escudriña, hasta el pensamiento, hasta todo lo que tenemos en nuestro corazón. Recuerdo, hermanos, que recibí palabra, y me dijo: él tiene una esposa preparada para usted, y empezó a darme palabra, y eso para mí, hermano, lloré como un niño, pero después sentí una gran libertad, ¿verdad? No una libertad para andar haciendo lo que yo quería, hermanos, porque sabía que todavía habían cosas que tenía que consagrarme para el Señor. Entonces fue de gran bendición el hermano Gabriel, porque él fundó, ¿verdad? Él tenía esa
ese trabajo de apóstol, de andar levantando iglesias, hermanos. Y recuerdo pues que hablábamos siempre en las noches, a veces hablábamos por teléfono y siempre recibía consejos de él y siempre me decía, usted tiene que hacer esto, usted, y yo lo guardé y lo atesoré porque sé que venía de parte de Dios. Recuerdo pues cuando me dijo él que decía el Señor que iba a predicar su palabra. Recuerdo cuando él me dijo también que iba a cantarle al Señor, y pues ese día yo tenía algo en mi pensamiento y me dijo, eso que usted está pensando, dice el Señor que se lo va a conceder, y para gloria y honra de Dios, el Señor tiene un trato especial cuando nosotros realmente le entregamos nuestro corazón al Señor. Cuando nosotros realmente buscamos del Señor, nos damos cuenta que Él obra, hermanos, pero para eso tiene que haber una obediencia, ¿verdad? Una obediencia, hay que ser íntegros delante del Señor. Delante del Señor nosotros no nos podemos esconder, porque dice la palabra que los ojos de Jehová están en todos lados, viendo quién hace lo bueno, viendo quién hace lo malo. Pero a veces nos quedamos nosotros que porque creemos que no vamos a la iglesia, porque creemos que no nos congregamos, y el Señor nos concede un trabajo, el Señor nos concede las cosas, porque a veces queremos que Dios nos complazca nuestros caprichos, pero no es así, hermanos. Uno tiene esas luchas, uno tiene esas ofertas siempre, y el enemigo también se levanta contra su pueblo, contra sus hijos, cuando dice la palabra que también tenemos que resistir al diablo, porque sabemos que él anda como león rugiente, viendo cómo devorar a aquel que está, ¿verdad?, perseverando en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y así, hermanos, empezamos a cada día perseverar, ¿verdad? Y hasta aquí pues nos ha ayudado el Señor. Empezamos a buscar de su palabra cada día, enamorarnos de su palabra, trabajando en el ministerio. No importa qué edad usted tenga, si usted siente el deseo, pues puede escribirnos. Si usted siente el deseo, pues, de buscar de Dios, nunca es tarde, hermanos. Dice el Señor que un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Si eres un joven que está pasando alguna situación, si eres un joven que está en el mundo de las drogas, en el mundo de la bebida, quizás te digan en tu barrio, quizás te diga tu familia, tú no puedes entrar a una iglesia, tú no puedes ir a una iglesia. A veces nosotros decimos que como iglesia tenemos que llegar a las almas perdidas, pero también tenemos que llegar a aquellas almas que han sido quebrantadas a veces dentro de la iglesia, donde a veces ha llegado quizás una alma, ha llegado a la iglesia y porque la miramos tatuada, ya nosotros ya no la queremos recibir, ya le empezamos a decir que es pecado tatuarse. No, hermanos, Jesús, ¿verdad?, cuando envió a su Hijo, Él estuvo entre medio de pecadores, y a eso es que ha venido el Señor, ¿verdad? Porque nosotros estamos enfermos cuando no conocemos de Cristo. Nosotros, si llegamos a una iglesia, es porque tenemos necesidad de buscar de Dios, porque tenemos esa sed, nuestra alma anhela algo más allá que una cosa contemporánea, más allá de una cosa momentánea a veces, porque en el mundo podemos gozarnos, hermanos. Yo me gozaba pues cantando, yo me gozaba haciendo esas cosas, pero realmente como lo dice la palabra, pues que son vanidad, hermanos. Hay cosas que a uno le parece que son caminos justos, que son caminos rectos, que son caminos perfectos, pero realmente nos conducen a la perdición, hermanos. Yo tengo bastantes amistades que andan indagando en el mundo de la música, y sé lo difícil que es dejar de hacer lo que a uno le gusta, pero realmente cuando nosotros venimos a Cristo es que pensamos que nosotros no nos vamos a gozar, porque decimos, no, es que las alabanzas son muy aburridas. No, hermanos, es que cuando usted dispone su corazón, Dios va a empezar a obrar. Si eres un joven que verdad que desde hace tiempo quizás el Señor hoy te está hablando, quizás el Señor te ha hablado por medio de un mensaje, el Señor te ha hablado por medio de un siervo. Hay que atender esa voz, porque dice el Señor en su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué hermosa palabra nos enseña el Señor, que debemos pues buscar su rostro, que debemos buscar en esa intimidad. Si usted pues todavía no se ha reconciliado, si usted tiene la sed
sed de buscar de Dios, ahí en su cuarto, en la intimidad, arrodíllese y dígale al Señor: Señor, yo reconozco que estoy mal delante de ti, yo reconozco, Señor, que yo quiero buscar tu presencia, yo reconozco que tú eres el creador. Miren, hermanos, cuando estamos viviendo en tiempo de pandemia, todo el mundo buscaba los versículos como amuleto, todo el mundo publicaba que el Señor es mi pastor y nada me faltará, y empezamos a buscar del Señor y decíamos: Señor, Señor. Pero mire qué hermoso como nos dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque a veces publicamos, a veces en un estado, no estoy diciendo que sea malo publicar un versículo, que usted le dé gracias a Dios, pero lo importante es, como Él nos enseña en la palabra, que nos arrodillemos, y sabemos que ahí en lo secreto, ahí en la intimidad, el Señor está. Entonces, hermanos, sé que nos salimos un poquito, ¿verdad? Porque mi testimonio es grande y no quería abarcar quedé algunas cosas pendientes, hermanos, pero es para que puedan conocer la obra del Señor. Dice que nosotros somos de testimonio para los ángeles y para los hombres. Yo sé que hay bastantes amistades, hermanos. Mire qué maravilloso, hay personas que están en Estados Unidos y a veces las mismas personas que se burlan de uno, hermanos, a veces hay personas que se burlan de uno, y después mire lo bonito, cuando usted se mantiene siempre perseverando en el Señor, esas mismas personas son las que le llaman para un consejo, esas mismas personas son las que le llaman: yo quiero buscar de Dios, y yo me gozo, porque hay personas también allá en Estados Unidos, amistades que a veces pues Dios nos pone en el corazón, a veces que compartamos ahí una palabra, que los saludemos, hermanos, y ya estamos recibiendo, hermanos, mensajes. Mire qué maravilloso cómo este mensaje puede llegar hasta otro país, y damos gloria al Señor porque hay hermanos que nos están escribiendo, y a veces hay hermanos que nos están pidiendo oración, hay hermanos que están pasando dificultades, a veces nos escriben, hay personas también dentro de la cárcel que a veces nos escriben y que necesitan pues esas palabras de aliento, pero sabemos que somos salvos por gracia, hermanos, y es maravilloso la obra. A veces nosotros miramos, porque nuestra mente es limitada, a veces miramos nosotros y creemos que Dios no puede obrar en un corazón sucio, pero hermanos, cuando usted dispone su corazón y cuando usted empieza a despojarse, empiece a congregarse, a veces decimos nosotros: no es necesario congregarse a la iglesia, pero aquí la Biblia nos enseña, la Sagrada Escritura nos enseña que es un mandamiento congregarnos nosotros como pueblo de Dios, ¿verdad? Congregarnos ¿para qué? Para que podamos ser enseñados en su palabra. Dice el Señor que donde están dos o más congregados, ahí está Él, hermanos. Y mire qué maravilloso, pues cuando nosotros empezamos a ir a la iglesia solo éramos como 4 o 5, ¿verdad, hermano? Y nosotros ahora que la iglesia pues ya se han comprado otras cosas, y a veces llegan algunas hermanas y dicen: qué bonito, y gloria a Dios, ¿verdad? Pero creo que a veces uno hasta se tiende como a desanimar, porque como no mira aquel gran templo, aquellas cosas, pero realmente, hermanos, no importa donde nos estemos reunidos, ahí sabemos que ahí está la presencia de Dios, hermanos. Y pues antes de despedirme, hermanos, quiero compartir esta hermosa palabra a mí, cuando yo la escuché por primera vez, me di cuenta realmente que nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Mire qué hermoso. Voy a compartir, hermanos, en Efesios 2:1. Vamos a leerlo hasta el 7, hermanos. Mire qué hermoso, dice que somos salvos por gracia. La gracia de Dios es un don de Dios, no es porque nosotros seamos bonitos, no es porque nosotros busquemos, ¿verdad? Ya Él pagó el precio, nosotros solo somos esos siervos inútiles, hacemos lo que el Señor nos dice. Mire qué hermosa palabra, dice: en el nombre poderoso de Jesús, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, dice, del aire, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso éramos, mire, hermanos, en otro tiempo, cuando no conocíamos de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, en los deseos. Mire que cómo nos habla la palabra y nos exhorta, haciendo la voluntad de la carne, no la voluntad de Dios. La voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los
lo mismo que los demás, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice la palabra, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar, mire qué hermosa palabra, en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermosa palabra, hermanos, hermosa palabra donde nos habla el Señor, ¿verdad? De que nosotros en otro tiempo pues seguíamos la corriente de este mundo, donde en otro tiempo pues estábamos separados de Dios. ¿Y qué es lo que nos separa de Dios? Lo que nos separa de Dios es el pecado. No es que, dice la palabra, mentiroso es el que dice que no peca. A veces pecamos con un pensamiento, a veces pecamos con una acción, a veces porque creemos que nosotros que está correcto, pero no, hermanos. Dice la palabra pues que nosotros que nos acerquemos, dice, confiadamente al trono de su gracia. La palabra habla de pecados de muerte y pecados de no muerte, ¿verdad? Pero esa es la gracia del Señor. El Señor dice que Él quiere que todos lleguemos a ese arrepentimiento, que todos busquemos para que todas las almas puedan ser salvas, ¿verdad? Maravilloso es poder compartir, llegar a las intimidades de su hogar, donde podamos compartir esta hermosa palabra, donde podamos compartir testimonio, que sea de gran bendición, hermanos, porque sabemos que el tiempo es corto, sabemos que no esperemos que los tiempos mejoren, sabemos que estamos viviendo una sociedad como en los tiempos de Noé, dice la palabra, corrompida, donde aquí cada quien quiere adorar a su manera, donde cada quien quiere aplicar la palabra a su manera, pero debemos de ser enseñados en la palabra, en esa sana doctrina, lo que nos enseña el Señor, ese fundamento que es sobre Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces debemos estar sometidos a lo que el Señor nos demanda. Creo que a veces nosotros pensamos que a veces solo es por encima, no, el cambio, ¿verdad? El arrepentimiento es genuino, el arrepentimiento debe ser por dentro y por fuera, porque en otro tiempo, hermanos, cuando íbamos a la iglesia, nosotros nos vestíamos a nuestra manera, pero realmente cuando el Señor nos enseña cómo debemos andar, no es que usted por su manera de vestir, no es que usted no va a entrar a una iglesia. No, hermanos, Dios nos enseña por medio de la palabra y poco a poco vamos siendo edificados, hermanos. Qué maravilloso, pues hemos compartido, ¿verdad? Esos testimonios, así que si ustedes se preguntan, pues en otro tiempo éramos rockeros y reggaetoneros, pero para la gracia de Dios, pues el Señor nos ha juntado para poder proclamar esas buenas nuevas de salvación. Así es, gloria al Señor. La palabra dice allá en Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 27, que de lo necio escogió Dios, ¿verdad? Y de lo vil y lo débil también del mundo, ¿verdad? Eso éramos nosotros, pues lo vil, lo débil, lo menospreciado del mundo, pero el Señor pues nos ha dado de su gracia. Y esto pues realmente es para no presentarnos nosotros como ahora somos los santos, ¿verdad? Porque a veces la gente toma esto de una mala manera. Ahora quieren tirársela de santos, dice. No, sino es para exaltar el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Que poderoso es Él para hacer esa obra en nosotros, sin importar la condición en la cual pues nosotros podamos estar, porque algunos experimentamos ese sentimiento, ¿verdad? He hecho tanto que no creo que Dios me pueda perdonar, o ando en tantas cosas malas que realmente no creo que yo le pueda servir al Señor, o no creo que Dios me quiera a mí, o yo le pueda servir al Señor para algo. No las puedo dejar. O no las podemos dejar, correcto. Entonces, esto es para que el nombre del Señor sea glorificado. Hoy somos testimonio, ¿verdad?, de lo que Dios pues puede hacer en las vidas. Y solamente, como mencionaba el hermano, no importa en la drogadicción, el alcoholismo, brujería, hechicería, maldiciones, o sea, de la condición donde nosotros podamos estar hoy, pues de ahí el Señor puede librar, de ahí el Señor puede salvar. Y
yo le comentaba en el testimonio, ¿verdad? Que cuando yo me sentía, ¿verdad? De que yo no era parte de este mundo, pues, que había algo realmente, yo había nacido para algo diferente, incluso llegaba a pensar que yo había nacido en un país equivocado, será que tuve que haber nacido en otro país? Pero realmente pues ahora me doy cuenta y ahora todo tiene un sentido, pues que realmente pues yo pues era del Señor y eso pues algo que confieso siempre en mis oraciones, le digo: Señor, yo soy tuyo, porque de todo lo que hemos hablado pues creo que podemos resumirlo. Pues yo tengo aquí 4 cosas en lo que, o 5 cosas, ¿verdad?, en lo que podemos resumir todo lo que hemos hablado. Y una es que el mundo no nos ofrece nada bueno, solamente la perdición. Y los jóvenes, pues, y en nuestra juventud, y los que están jóvenes, pues, buscan mucho encajar en el mundo, no quiere sentirse raro, no quiere sentirse distinto, quiere ser aceptado, quiere entrar en ambiente, quiere experimentar, y la verdad es que como jóvenes, pues, a todos nos sucede eso, el querer experimentar. Incluso hubo una situación, por ejemplo, de yo probar el alcohol, o sea, yo estaba rodeado de muchas personas, incluso mi familia, muchas personas pues tenían algunas, no muchas, ¿verdad?, tenían esas prácticas, pero nunca fue inducido por un familiar. Habían ciertas personas alrededor, pero nadie me puso un puñal para decir probar el cigarro, probar la droga, no, es como, fue más que todo el experimentar. Entonces nuestra humanidad muchas veces, ¿verdad?, nos induce a eso, al experimentar, pero que los jóvenes no lleguemos a eso, pues a querer experimentar con el mundo, porque el mundo lo que trae es perdición y destrucción para nuestras vidas. O sea, ya es un lema, ¿verdad?, bastante gastado, ¿verdad?, pero es muy cierto. Las drogas traen destrucción, el alcoholismo destrucción, el tabaco destrucción, las inmoralidades sexuales destrucción, y toda práctica pecaminosa lo que trae es destrucción, prácticas indebidas, prácticas ilícitas, porque también los jóvenes ahora, pues muchos en el afán, hemos visto o estamos viendo, hermano Mario, y usted sabe, ¿verdad?, ahí muchos jóvenes en negocios ilícitos, muchos jóvenes en prácticas ilícitas, no sé, algunos dicen por la necesidad, otros por el afán de lograr algo, ¿verdad?, de adquirir dinero, pero entonces el joven pues está siendo afectado en tantas áreas ahora, exactamente, absorbido por este mundo completamente. Entonces, pero el mundo no nos ofrece nada bueno, solamente perdición y destrucción para nuestras vidas, perdición eterna y destrucción para nuestras vidas. Eso es lo que podemos encontrar en el mundo. O sea, que los jóvenes no sean inquietados, no seamos inquietados a experimentarlo en el mundo, no. Dándole a ese sentir de querer experimentar, mejor busquemos una experiencia con el Señor, que busquemos una experiencia espiritual, que realmente vengamos y bueno, vamos a probar lo del Señor verdaderamente cómo es, y realmente en lo que el Señor, ¿verdad?, nos puede ofrecer, porque ahora hay muchas maneras de que se disfraza, ¿vale?, llamar a la juventud para Dios, pero la verdad pareciera que al final el mundo nunca sale, pues, sino de lo que verdaderamente el Señor tiene para nosotros, y vamos a encontrar que es un gozo, que es un deleite, que nada, realmente ninguna experiencia que nosotros hayamos vivido o tenido en el mundo se va a comparar pues con lo que realmente Dios nos ofrece, y esa sensación de saber que Dios está en nosotros, que Dios está por nosotros, que Dios está a favor de nosotros. Entonces eso es muy diferente, y el mundo no nos puede ofrecer absolutamente nada de eso, ni felicidad, ni prosperidad, porque la prosperidad ahora está disfrazada de adquisición económica, ¿verdad?, de posesiones materiales. Así se ha disfrazado la bendición, pero la verdadera bendición es la que viene de parte de Dios, así es, y es primeramente espiritual, dice la Escritura. Y con eso, ¿verdad?, luego viene lo demás. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo luego será añadido.
Eso es lo primero, ¿verdad? Lo segundo es que la tentación del mundo siempre va a estar. O sea, muchas veces la excusa de los jóvenes, ¿verdad? Es otra de las excusas, de tantas las excusas, ¿verdad? Que hay, es que, no, es que mire, es que uno siempre es tentado. Es que mire, es que es bien difícil. Es que mire, los tiempos suyos eran unos y ahora los tiempos de nosotros son otros. Pero la Escritura dice que qué será lo que ha de venir, lo que ya pasó en otro tiempo. O sea, quizás hay obras manifiestas, ¿verdad?, del pecado de una manera diferente, pero siempre, o sea, todos luchamos en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, con ese pecado que nos llama, ¿verdad?, nos incita a ser esclavos del mundo y de los deseos de la carne. Entonces la tentación siempre va a estar, pero lo que tenemos que hacer es nosotros realmente disponernos para el Señor, disponer nuestra mente, nuestro corazón para el Señor, porque aunque sea difícil, sí se puede vencer. Aunque para nosotros es imposible, dice la palabra que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y solamente hay que disponernos, y las tentaciones siempre están. Estamos en el Señor, podemos tener 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y las tentaciones siempre van a estar, pero de eso se trata, de que nosotros nos sobrepongamos a eso a través de el obedecer a Dios y su palabra. Entonces las tentaciones siempre van a estar, pero en el nombre de Jesús las podemos vencer. Otra cosa es que es hermoso servir de joven, porque uno tiene fuerza, hermano, tiene energía. Fíjese que yo creo que hermano Mario, la pasada me comentaba algo también en un testimonio, que cuando él visitó la iglesia pequeño y ahora pues él de su edad adulta regresó a la iglesia, miró a muchos jóvenes bendecidos en la iglesia que usted se había retirado. Y lo mismo me sucedió a mí, que yo muchos jóvenes aún les contaba, ¿verdad?, de un ex compañero, que él buscó al Señor de joven y realmente bendecido de una manera pues increíble. Y yo no digo que no sea bendecido ahora y no digo que no me siento bien, pero realmente pues es un error pensar de que si nosotros buscamos de Dios a una edad joven, pues, o a una temprana edad, no pensamos o no vemos o no tenemos esa visión en la bendición que de Dios podemos tener. Entonces es hermoso servir de joven. El hermano ponía varios ejemplos, ¿verdad? Ponía a Samuel, ponía a José, a David, también tenemos a Esteban, también tenemos a Daniel, ¿verdad? Tenemos a Timoteo, ¿verdad? Entonces hay una gran cantidad de jóvenes que sirvieron al Señor y fueron muy, muy bendecidos. Entonces es hermoso servir de joven. Otra cosa que podemos resumir es que no hay que temer de entregarnos y cambiar verdaderamente. O sea, no hay que tener temor de entregarnos al Señor, porque decidirnos, correcto. Y a veces también, ¿verdad?, todas estas cosas se vuelven excusas. Es que, mire hermano, mire pastor, yo siento el deseo de servir a Dios, de ir a la iglesia, pero me da miedo fallarle al Señor. Y ese miedo, ¿verdad?, se convierte en excusa y ese miedo se convierte en obstáculo. Pero no debemos tener miedo. O sea, busquemos del Señor, entreguémonos a Él de corazón para que verdaderamente podamos cambiar. Porque a veces sucede que somos cristianos por encima, ¿verdad? Y a veces a la juventud se les dirige de esa manera, que con tal esté en la iglesia, pues todo está bien. Ajá, con tal esté entretenido. Pero la verdad es que todos debemos llegar a un arrepentimiento y a un convertimiento genuino, todos lo debemos experimentar. Entonces no tengamos miedo de entregarnos al Señor, porque dice la palabra que Él no tiene pensamientos de mal sobre nosotros, sino pensamientos de bendición, pensamientos de bien, pensamientos de prosperidad. Eso es lo que el propósito de Dios realmente de invitarnos a ser parte de su reino. Y nosotros a veces pensamos en qué tengo que dejar, en qué tengo que dejar de hacer. Las primeras preguntas cuando llegan las personas a la iglesia es: pastor, hermano, ¿y ahora qué tengo que dejar?
Y sí, está bien hasta cierto punto sentir que, saber que hay que hacer un cambio, pero la palabra de Dios, acerquémonos a escuchar la palabra de Dios, porque esa es la que va a ir haciendo o nos va a ir dictando esos cambios que nosotros debemos hacer y va a ir haciendo ese efecto en nosotros. Entonces, no tengamos miedo de entregarnos al Señor. Y por último punto, ¿verdad? Es lo que dice en Eclesiastés 11:11, que la adolescencia y la juventud son vanidad. O sea, la adolescencia y la juventud es algo que va a pasar. O sea, es algo pasajero. Porque nosotros en nuestra juventud pensamos, creemos que, o sea, toda esa etapa de nuestra vida va a ser para siempre. Nos sentimos llenos de energía, nos desvelamos y aparentemente no pasa nada, ¿verdad? Nos levantamos como si nada al día siguiente y pensamos que así va a ser siempre, pero lamentablemente no es así. Las oportunidades que dejamos pasar en la juventud, nosotros a veces en la juventud las vamos posponiendo, pero la verdad es que hay oportunidades que son propiamente de la juventud. Esas oportunidades ya no van a volver. Y si queremos de alguna manera forzar a traerlas a nosotros, va a requerir mucho esfuerzo, va a requerir sacrificar otras áreas, ¿verdad?, de nuestra vida. Y también vamos a tener menos energía, menos fuerza, nuestra mente va a estar más agotada, porque con los años, jóvenes, vamos sumando cada año, vamos sumando, y después viene el tiempo, como dice la palabra, que en los cuales ya no tenemos contentamiento. Entonces, recordemos siempre que la adolescencia y la juventud son pasajeras. O sea, esa etapa va a pasar, la juventud y la adolescencia, ¿verdad? Que es cuando están todos los sentimientos a flor de piel y queremos expresar. No es malo expresar, no es pecado expresar, pero hay que a veces buscar un mejor enfoque. Hay que enfocar ese expresar mejor en el temor de Dios, en la dirección de Dios, en servir a Dios, en realmente buscar una inspiración que venga de parte de Dios de cómo poder expresar, pues, de una manera hermosa, de una manera que edifique, de una manera que ayude también a otros jóvenes, pues, a buscar de Dios, a compartir este sentir de búsqueda, pues, del Señor. Y esto es para todos los que a veces enfrentan todo este sentir, ¿verdad? Que piensan que en el mundo está lo bueno, ¿verdad? Que piensan que no quieren luchar contra la tentación del mundo, que no saben que es hermoso vivir de joven, que tienen miedo de entregarse verdaderamente al Señor, y aquellos que tal vez están viviendo una vida equivocada pensando que esa etapa nunca va a pasar. Pero también aquellos, pues, que quizás hoy estén en una iglesia, hoy estén congregándose, hoy son parte de un ministerio, se han allegado a una iglesia, que también, pues, nazca ese interés de buscar verdaderamente al Señor, de entregarle completamente ese corazón al Señor, ¿verdad? Para poder servirle genuinamente y de una manera hermosa, ¿verdad? Según el propósito de Dios, según el llamado de Dios. Y es que todos tenemos llamados, hermano. Miren, la iglesia, imagínense lamentablemente qué es lo que sucede. En las iglesias hay mucha gente sentada y pocos sirviendo. Y esos pocos que están sirviendo, y eso pasa en todas las iglesias, no basta para realizar el trabajo que un ministerio tiene que desarrollar. Son muy pocos los obreros. Si preguntamos a veces en la iglesia, ¿cuántos aman al Señor? Entonces levantamos todas las manos, pero realmente amar al Señor es servirle, servir en su obra, servir en su casa, y a veces no queremos ni eso, ni los que estamos a veces dentro de la iglesia, a veces tenemos, dice la palabra que, ¿verdad? No es que no van a haber divisiones en las iglesias, no es que va a haber problemas, pero ahí es donde realmente nos damos cuenta a veces, es para que identificar a aquellos que realmente tienen una madurez espiritual y realmente aquellos, ¿verdad?, que a veces solo están
dentro de la iglesia solo por un cargo, por un cargo ministerial, porque que yo soy el líder de alabanza, respétenme. Y realmente el Señor no nos enseña eso, sino que el Señor nos enseña que nosotros podamos ser mansos, que nosotros podamos ser humildes. Por eso, hermanos, quería compartir que realmente nosotros nos vemos tentados en todo, pero realmente no nos damos cuenta que realmente Cristo fue tentado también, fue tentado por Satanás. El Hijo de Dios fue tentado, ¿verdad?, en todo, para que el Hijo de Dios adorara a Satanás, pero él fue tentado. Y también cuando hablaba de los jóvenes, hermano, José era un hombre íntegro delante de Dios, y José fue traicionado por sus propios hermanos. José fue vendido como esclavo, y creo que es bonito a veces nosotros cuando vemos estas historias, cuando vemos, uy, qué bonito, qué fiel era José, Job, eran hombres fieles a Dios, pero realmente cuando estamos pasando esa situación ya no nos deja de gustar la historia. Mire que José era un joven que dice que él era una persona íntegra, y aún haciendo el bien, cuando la esposa, ¿verdad?, del rey le insinuó y se quería acostar con ella, y como él era un joven temeroso de Dios, entonces cuando usted no podemos decir que no puedo vencer ni las tentaciones, y Cristo nos enseña, y José nos enseña de que cuando esa mujer fue por él, dice que él rechazó, pues él pudo, ¿cómo voy a pecar yo contra mi Dios?, ¿verdad?, porque él era un hombre temeroso de Dios. Entonces, ¿cómo usted va a poder sobrellevar esas cosas cuando usted tenga temor de Dios? Entonces, cuando usted tiene temor de Dios, usted no hay obstáculo que lo vaya a detener, no hay muralla que lo vaya a detener. Entonces José era un hombre que vivía íntegro. Entonces nos enseña grandemente la palabra cómo debemos de vencer las cosas del mundo. Amén, amén, totalmente de acuerdo, hermano Mario. Entonces resumimos de esta manera el objetivo, ¿verdad?, de estos testimonios el día de hoy, y este programa pues el día de hoy, agradeciendo pues su sintonía a través pues del canal, y también a través de nuestra página de la iglesia. Siempre vamos a estar los sábados de 12 a 2, recuérdelo. Nos vamos despidiendo ya porque ya es tiempo, hermano. Realmente ha sido de bendición para nosotros, esperamos que haya sido de bendición también para sus vidas, y recuerde que del Señor somos, ¿verdad? Así que gloria a Dios. Dios me los bendiga a cada uno en sus hogares y el lugar donde estén. Amén.